Entonces el padre se levanta y deja a la mujer en la mesa, sola, el llanto entre los dedos, y acompaña al chico hasta la habitación y parece como si el chico hubiese hecho algo malo, como si lo mandaran a su habitación sin comer por maleducado. Y cuando llegan, el padre le apaga la luz y le dice buenas noches, y antes de cerrar la puerta para encerrarlo o para ponerlo a salvo, el chico quiere hablar, pero el padre dice que ya es tarde, que debe dormir. Otra vez le dice al chico que no hable, le pide al chico que se duerma, y esta vez el chico no le hace caso. Papá, le dice el chico, ¿qué pasa? El chico quiere decirle que no le gusta soñar porque cada vez que lo hace se le aparece la hermana detrás de la puerta del placar. Nadie más lo sabe. No le digas a mamá, pero Soledad está en el placar, le dice. Y el padre lo mira. Soledad ya no está. Esta lectura, este pequeño fragmento, un párrafo y un poquitito más, nos está hablando de una familia, de un padre, una madre, un hijo pequeño y una hermana que no está. Que no está, uno puede pensar, fue, no. En realidad lo que está muerta y esto lo digo porque es realmente fundamental en la novela, porque además está muerta y no se sabe cómo. La familia está compuesta, como decía, madre, padre, hermana bastante más grande. Yo me la imagino de unos 13 años, cuando el chiquito tiene unos 7, sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Lo pensaste así? Bueno, entonces en esa situación de la quinta de la abuela o la casa de la abuela, sucede que la hermana muere, en consecuencias que no, en situaciones, perdón, que no se explican, que cada uno, o sea, queda abierto a la mente del lector por qué, o dónde, o cómo fue. Y creo que lo que se va contando acá, que nos lo va contando ese chico, que además va creciendo, él es como el espectador, el cargado de ser espectador de lo que les va pasando a los padres, sin entender él mismo nada, sin haber visto a la hermana muerta, cosa que sí hicieron sus padres, porque en el momento que se produce eso, lo pasan a una casa del vecino. Esa hermana que te estaba jugando y que te estaba, en fin, haciendo de hermana mayor, de repente te vas a la casa de una vecina y el otro acto es ir al entierro, ¿no? Bueno, llegan, este fragmento que leímos es casi inmediatamente después de, o algunos pocos días, de la vuelta a la casa. A partir de esa vuelta a la casa en Buenos Aires, donde ellos vivían, esa casa, como digo, se transforma y esa familia se transforma. El chico nos va contando los cambios que se van produciendo. Con esto dimos un pantallazo a esta novela recientemente publicada, El amor nos destrozará, de Diego Erlán, que nos acompaña, publicada por Tusquets. ¿Qué fue lo que se te ocurrió al contar esta historia, al elegir esta historia como digamos, el núcleo, la columna vertebral de la novela? Creo que las tensiones que se trabajan en la novela me interpelaban en algún sentido y quería trabajar primero sobre los muertos que no pudimos ver y sobre los miedos y las obsesiones de toda una generación o de este personaje en particular que representa, si se quiere, mi generación, y en algún sentido también son mis miedos y mis propias obsesiones a personajes muy cercanos, muertos, y tratar de entender también esa situación de por qué se murieron, algo que es una pregunta muy difícil de resolver y es un enigma muy difícil de resolver y una pregunta muy difícil de responder. Quería también trabajar sobre un personaje que creciera intentando encontrar su propia identidad a partir de una familia
y un núcleo familiar que se está desintegrando absolutamente. Creo que está muy bien pensada en la estructura del libro, que las edades respectivas de la hermana que se murió, que ya estaba en preadolescente, del chiquito, que por el contrario estaría entre los 6, 7, 8, no lo digas, pero es el rango, y los padres que, bueno, a lo mejor serían de 35 o 40 años. Entonces, ese chico lo que hace es vivir del recuerdo de la hermana, encontrar las cosas que estaban en la casa donde vivía con la hermana y crearse un mundo, como vivir en una burbuja, con lo cual se protegía de extrañarla y se protegía también del mundo que lo rodeaba. Esa primera parte, digamos, de casi de abandonar la infancia para entrar en lo que se llamaría prepuber, él la pasa así, en esa fantasía. Después ya tiene un amigo, que es Casimiro, que es pusilánime total, que no, mi mamá no me deja, un amigo que vive en la misma casa. Mismo edificio. En el mismo edificio. En el mismo edificio, sí, exactamente, es un edificio de departamentos. Y entonces ellos, que tendrían ahí 12 de pronto, 11, van a la terraza, porque uno le dice al otro, che, en la terraza está fulanito, que es el hijo del portero, y que es mucho más grande que ellos, y empiezan digamos, a una vida que ya está un poco desvinculada de ese interior cerrado. Yo creo que el chico está transitando a los 7 años, a los 8, a los 9, está transitando una frontera que Agamben decía está entre lo semiótico y lo semántico, está tratando de articular un discurso, está tratando de construir su propia subjetividad. Entonces, ese me parece que es el recorrido que hace y también es una época de tinieblas en su vida, sin saber hacia dónde va a ir, sin saber de qué manera va a poder atravesar esa barrera que también es la desintegración de la familia, tratando de encontrar una respuesta a esa pregunta imposible, que es ¿qué pasó con mi hermana? Pero que también la novela está preguntándose quién soy yo, quién es el personaje de Agustín. Me parece que es importante la cuestión de la articulación de un discurso por la característica de él, que es al que le llaman o le empiezan a llamar el mudo, y él acepta esa denominación, ¿no? ese apodo. Él es el mudo, lo acepta y no puede hablar de lo que pasó con su familia, de lo que pasó con la hermana, de lo que le está pasando a él. Entonces, ese tipo de características me parece que son interesantes para empezar a construir el personaje, con sus contradicciones, con sus miedos y con sus obsesiones. Hay un momento en que él está en esa recorrida que hace por los armarios de su hermana, encuentra una bolsa negra cuya presencia en ese placar no había advertido, y esa bolsa contiene cassettes, y esos cassettes están grabados por la hermana. Entonces él los escucha una y otra vez, y hay un tema que es el que le da título al libro, que no sé si lo dijimos, pero en todo caso es el momento ideal para decirlo, que se llama El amor nos destrozará. Y el tema este está tocado muy bien por un grupo que se llama ¿cómo? El tema es de Joy Division y el original, digamos, se llama Love Will Tear Us Apart. Es un tema de la época post-punk del rock, de los años finales de los 70, principios de los 80. Ian Curtis, que es el cantante, muere en mayo del 80. Y es el tema que se repite una y otra vez en el tercer cassette que encuentra de la hermana. En un momento, la novela está fundamentalmente narrada en tercera persona, contada por Agustín, y bueno, después hay diálogo. A ver, hay diálogo. ¿Está contada primero en tercera o hay diálogo? A ver. Yo creo que la novela está contada en primera persona y sí, hay un quiebre a una tercera que está de alguna manera mostrando el quiebre de las diferentes metamorfosis que uno tiene a lo largo de la vida.
porque también la novela está trabajando sobre los quiebres de la memoria y de qué manera podemos recordar nuestro pasado. Yo creo que el pasado es un vidrio astillado cuyas astillas nos están molestando y nos están pinchando y están lastimando, pero también es un vidrio que hay que romper como salida de emergencia. Claro. Me parece que eso también es el pasado. Claro. Entonces la novela está atravesando ese eje de conflicto que es nuestro pasado para tratar de empezar a resolverlo. No sabemos si lo vamos a poder resolver al pasado, pero por lo menos el viaje que está haciendo el protagonista es tener fuerzas y encontrar las fuerzas para poder resolverlo. Ese es su viaje. Supongo que te debe haber costado escribir esta novela. Sí, 7 años. 7 años de escrituras, 4 versiones, mucha inseguridad y mucho miedo y mucha desesperación en algún punto para poder entender cuál era la lógica de la novela, y me parece que la lógica es la lógica de la incertidumbre y de la distorsión, porque me parece que son dos conceptos que están trabajando también en esa posibilidad de que variables disidentes empiecen a funcionar en la vida de cada uno. Pero el chico tiene la fuerza para, lo que nos queda es que el chico tiene la fuerza por lo pronto para cortar un poco a medida que va creciendo, cortar con ese mundo enfermo de la madre. El padre, que bueno, que finalmente va a trabajar, ¿no? Sí. En un garaje. Igual me parece que el chico está atravesado por su vida y no sé si hay demasiada esperanza al final. Bueno, está bien, esto nos sirve para decir que así como no supimos nunca qué pasó con Soledad, tampoco sabremos, porque ahí termina el libro. En ese momento que termina el libro, el chico está bien, está formando parte de ese grupo que está en la radio, y después nadie sabe si podrá realmente autoabastecerse y romper definitivamente con su círculo familiar. Gracias, Diego. Muchas gracias a vos. Te felicito por la novela. Soy Diego Erlan, nací en 1979 en San Miguel de Tucumán, fui profesor universitario, soy periodista, trabajo en la revista Eñe del diario Clarín y también soy escritor, autor de El amor nos destrozará.